Hola hermanos, que tengan un recontra hiper mega saludazo con doble Z, saludazo de Cusatón Aritmon. Bienvenidos a un nuevo video. Oremos hoy a nuestro Padre Eterno. Padre amado, llénanos de sabiduría, instrúyenos con tu infinito conocimiento. Que nada ni nadie nos adoctrine en falacias, sofismas, falsas conclusiones, mentiras, engaños, leguleyadas, falsas dicotomías, ambigüedades, vaguedades del lenguaje, reduccionismos morales o simplismos morales, que no caigamos en la retórica de la serpiente como le ocurrió a Eva. En nombre de Jesús, amén. Y parece mentira, hermanos, pero el ataque del demonio en gran parte no es a través de lo físico o, si se quiere, de lo espiritual, como susurros o como algo que se haga a través de la parte espiritual en tu contra, pero el ataque muchas veces es simplemente a través del lenguaje, cuando el demonio va estableciendo mentiras y sofismas en la sociedad que son creídos por las multitudes y que llegan al punto de hacernos creer que somos nosotros los que estamos equivocados, ¿verdad? Porque esta es una agenda clara del demonio, porque finalmente esto lo dice la Biblia claramente: las multitudes entran por la puerta ancha, y muchos son los llamados y pocos los escogidos, lo cual nos revela que en parte las multitudes están con el demonio. Es algo lamentable. Pero el demonio usa entonces estas masas de gentes para adoctrinarlos y para que tengan cierto tipo de retórica que nos haga creer que somos nosotros de repente los que estamos equivocados. Y esta es una agenda clara del demonio: hacerle creer al mundo, inclusive a nosotros mismos, que estamos equivocados al guardar la ley de Dios. Y es algo de locos, ¿verdad? Al punto que se diga que alguien que guarda la ley de Dios es un fanático radical. Es decir, es algo impresionante. No debería jamás, nunca escucharse eso. Sin embargo, eso es lo que uno empieza a ver en muchas autoridades del mundo. Inclusive el concepto de que cuando alguien guarda la ley de Dios, le podría estar causando daños a terceros, a la nación o hasta el mundo entero. Y es algo impresionante. La palabra nos dice, sin embargo, que la ley de Dios es justa, santa y buena. Y de esa manera no pudiera ser posible jamás que guardar la ley de Dios fuera algo malo. Pero el mundo dice que nosotros somos los que entendemos mal la ley de Dios, que nosotros la interpretamos mal. Y esa también es otra agenda, ¿verdad? No puedes leer la Biblia por ti mismo, sino que alguien tiene que explicártela. Y ese alguien es un poder religioso que viene del gobierno, ¿verdad? Muy curioso. Sin embargo, esta agenda nos revela claramente que estamos viviendo en los tiempos del fin. Porque cuando los magistrados, los jueces y los legisladores declaran o decretan que guardar la ley de Dios es nocivo, inclusive para los hijos de aquellos padres que guardan la ley de Dios, nosotros no podemos tener ninguna duda de que el fin está muy cerca, hermanos. Y es impresionante lo que estamos viviendo. Nosotros somos testigos presenciales de este ataque del demonio en contra de los que guardan la ley de Dios. Y es precisamente encaminado a llevarnos a un callejón sin salida, para que pensemos inclusive que nosotros estamos en verdad en cierto error. Y que de repente, de alguna manera, nos abstengamos de guardar la ley de Dios. Entonces Dios tendría que haberse equivocado, ¿verdad, hermanos? Porque Dios no dejó a ciertos seres humanos como vacas sagradas, encargados de distribuir la palabra de Dios, sino que Dios dejó su palabra para que cualquier ser humano la pudiera leer. Lo que significa que la palabra de Dios
es perfectamente entendible para cualquier ser humano. Sin embargo, esta es la narrativa que se nos presenta, que tú no puedes leer la Biblia por ti mismo, que no la puedes interpretar si no estás bajo la guía y la autoridad del poder corporativo religioso. Plop. Leamos lo que dice Apocalipsis capítulo 22, versículo 11 al 12. El que es injusto, sea injusto todavía, y el que es inmundo, sea inmundo todavía, y el que es justo, practique la justicia todavía. Y el que es santo, santifíquese todavía. Y he aquí yo vengo pronto, y mi galardón conmigo, para recompensar a cada uno sea según su obra. Vemos aquí entonces 3 dimensiones en la forma de actuar, de comportarse y de ser del ser humano. La primera es la pureza, la segunda es la justicia y la tercera es la santidad. No son las 3 la misma cosa, ¿verdad, hermanos? Hay personas que leen la Biblia de forma muy simplista, que todo lo reducen, que todo lo simplifican de manera excesiva. Ojo, porque este pasaje bíblico no está hablando de una misma cosa, sino que habla de 3 situaciones, eventos o características en el ser humano. Y la palabra hebrea para pureza es la palabra taor. Luego, la palabra hebrea para justicia es la palabra mishpat. Y la palabra hebrea para santidad es la palabra kadosh. Así que está bastante claro que son 3 cosas totalmente distintas. Y si fueran lo mismo, ¿cómo es que las palabras son totalmente distintas? ¿Verdad, hermanos? Es de locos a lo que uno tiene que llegar en estos últimos tiempos con ciertas personas para que entiendan. Pero ya vemos que es evidente que ni siquiera las palabras en hebreo o en el español son iguales. Es decir, cada palabra tiene un significado distinto. Y en este caso, la pureza no solo incluye el corazón y la mente, sino también el cuerpo. Ahora yo pregunto, ¿por qué no incluiría el cuerpo, verdad, hermanos? Porque esta es como la agenda de los líderes de la religión corporativa. No, el cuerpo no está incluido. ¿Por qué no está incluido el cuerpo? Muéstrame el versículo donde ya la pureza no sea corporal, sino que solo sea de corazón y de mente. ¿Verdad, hermanos? Pues no aparece. La pureza entonces incluye todo el ser, tanto el corazón, la mente, como el cuerpo. Dios quiere seres humanos puros en todo sentido. Y esta pureza significa que esa persona se abstiene de todo lo que es inmundo, no solo a nivel espiritual, sino que obviamente es también a nivel corporal. Y eso incluye alimentos y también incluye medicamentos. Todo lo que tú pongas dentro de tu cuerpo o todo lo que tú toques con tu cuerpo te puede hacer inmundo a Dios. De manera que el verdadero siervo de Dios no solo busca la pureza espiritual, sino que busca también la pureza corporal. Así que nosotros entendemos esto. La pureza es una condición del ser humano. Así como por ejemplo el oro, que está libre de escoria porque ha sido purificado 7 veces en el horno de fuego. La condición de ese oro es que es puro, que no tiene mancha, que no tiene impureza ni contaminación. Y así debe ser el ser humano también, ¿verdad, hermanos? Porque el ser humano no solamente tiene una condición mental o espiritual. No somos fantasmas, sino que somos seres humanos. Tenemos un cuerpo y ese cuerpo debe ser purificado. Porque no es posible para una persona pensar algo en su mente y hacer algo distinto con su cuerpo. Su cuerpo y su mente deben estar alineados perfectamente. Si su mente es pura, su cuerpo tiene que ser puro. De hecho, no es posible tener una mente pura teniendo un cuerpo inmundo. ¿Verdad, hermanos? Y es apenas obvio si te pones a pensar.
Dios quiere que tú seas un solo ser puro, tanto en cuerpo como corazón y mente. Luego la justicia nos revela nuestra relación con los demás. El ser humano justo es el ser humano que se comporta equitativamente con el prójimo, con todas las personas. Y la justicia entonces tiene que ver con tus actos, es decir, la justicia tiene que ver con la acción, no con la condición. En este caso, la pregunta que se hace el cristiano es: ¿son mis actos justos y equitativos ante los demás? ¿Lo que hago es lo correcto para que las personas no sufran por mis actos? ¿Verdad, hermanos? Estas son las preguntas que debe hacerse el verdadero cristiano que es justo. Y luego viene la santidad. La santidad no es una condición ni es una acción. La santidad es una posición. La santidad tampoco es el resultado de mezclar la pureza con la justicia, sino que la santidad trae una dimensión adicional al ser humano. El ser humano que es puro y justo no es santo por sí mismo, sino que tiene que ser santo, puro y justo, como lo dice la palabra hebrea kadosh, que significa apartado del mundo. Es decir, el ser humano santo es una persona apartada para Dios, que ha sido llamada a ser parte de los 144,000 santos de Dios, los cuales están parados con Jesús en el monte Sión. Por lo tanto, la santidad tiene que ver con la posición del ser humano. De esta manera, la santidad es la posición, la pureza es la condición y la justicia es la acción. 3 dimensiones distintas. Aquí nosotros no estamos leyendo la Biblia como una revista de condoritos, ¿verdad, hermanos? O con un reduccionismo o simplismo moral. No, sino que nosotros analizamos la Biblia palabra por palabra. Pero esto no es lo que hacen los evangélicos ni los católicos, y no lo hacen porque sus religiones colapsarían de inmediato. ¿Verdad, hermanos? Entonces, el evangélico dice: Ecusatón, yo no veo en el Nuevo Testamento que la ley